eso les estoy diciendo, que la propuesta de la lista 11 es un cambio profundo y radical en la manera de enfrentar los problemas del colegio, con modernidad, con tecnología, con transparencia. Yo saludo la iniciativa de la doctora Espinosa de dar una rendición de cuentas de la caja trimestral, pero yo les digo que la pueden tener en tiempo real, día a día, hora a hora, minuto a minuto. No necesitan esperar que una junta directiva entregue una rendición de cuentas. Ustedes van a poder entrar a su app digital y van a poder ver el estado de la caja de previsión social del abogado. Estos cambios que tienen que ver con la necesidad de que todos veamos qué pasa con nuestro dinero son urgentes y son indispensables en nuestro colegio. La caja de previsión social además tiene que tener una visión más ambiciosa. Tenemos que encontrar la manera de que las contingencias sean pagadas de forma casi inmediata, porque cuando alguien sufre una contingencia no tiene tiempo para sentarse a esperar 14 días, 14 meses o 20 meses. Necesita que la contingencia sea afrontada inmediatamente. Los deudos del colega que fallece no pueden hacérseles esperar hasta que el reclamo ya sea inviable, porque les dicen tráigame la sucesión intestada, tráigame el otro papel, tráigame un nuevo papel y tráigame uno más para que luego finalmente yo le pueda decir qué mala suerte, ya venció su posibilidad de pedir la contingencia. Esas cosas tienen que cambiar y esas solicitudes van a poder hacerse por vía digital. Eso es lo que necesitamos. ¿Ha concluido, doctor? Ok. Doctor Espinosa, tiene el tiempo de por favor, silencio. 3 minutos de réplica, por favor. 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, creo que no hay discrepancia respecto de la caja de pensiones, de pensión previsional del abogado. ¿Por qué? Porque lo primero que se tiene que hacer es revisar cómo está el estado de esa caja. Dígame, ¿quién tiene certeza en este momento? Nadie. Por eso, no se puede de pronto hablar de lo que no se conoce. Bueno, al menos nosotros no hemos tenido acceso a ningún documento, a ninguna información, ni sabemos porcentajes, porque somos simplemente candidatos. Por eso no traemos números, pero sí vamos a escudriñar cómo se encuentra esa caja de previsión social del abogado y vamos a revisar su reglamento y vamos a revisar esos requisitos, esas condiciones para acceder, porque de pronto se tienen que reevaluar e incrementar algunas otras contingencias. Tenemos que ver todo ello. Y lo más importante, la puntualidad. Por supuesto que la puntualidad tiene que ser muy escrupulosa en el depósito. Y sí, vamos a ver también, eso es cierto, de que se ha afectado un inmueble o 2 inmuebles y eso no puede ser. Por eso se va a tener que establecer cuándo surgió ese forado. ¿Fue con esta junta directiva? Si es así, nosotros vamos a ser firmes, muy contundentes para establecer y deslindar responsabilidades. Vamos a ver. ¿Cuándo se generó con esta junta directiva y si hay responsabilidad solidaria con anteriores gestiones? Porque tenemos la impresión nada más de que esto se viene arrastrando de años atrás. Por eso tenemos que transparentar. La palabra clave es transparentar. Lo demás son fórmulas económicas, inversiones. Perfecto lo que dice el colega. Y hay muchas opciones más. Pero eso lo vamos a dejar a los expertos, porque pueden haber incluso otras mejores opciones mucho más rentables. Pero eso no nos corresponde a los abogados, eso les corresponde a los expertos. Y todo eso ustedes lo van a tener de primera mano. La virtualidad es perfecta, pero la presencialidad también. Por favor, no todos somos jóvenes, me incluyo entre los jóvenes, no todos, porque hay muchos colegas que no tienen precisamente esas destrezas con los apps, con las redes sociales, con la tecnología. Tenemos que manejar siempre un servicio mixto, presencial, y eso no es estar con las viejas guardias o con las cosas antiguas, no.
un colega que está llegando ahí a la sede de Lima Norte, que está desfalleciendo, ¿le vamos a decir que agarre su A para que se mida la presión? No, pues, por eso, pensemos con los casos reales, la casuística real del abogado de a pie, del día a día, del que no tiene su carro para pasearse, para trasladarse de cono a cono. Tiempo, doctora Espinosa, tiempo. Ya. Doctora Abanto, por favor, silencio. Doctores, por favor, silencio. Más respeto a la sala. Doctora Abanto, tiene 3 minutos de réplica. Rápidamente, la información está a la mano. Un decano al que se le ha estrechado la mano con frecuencia, le puede entregar la información, si se la quiere pedir. La información ha sido brindada públicamente. Hemos hecho un ajuste contable y con ese ajuste contable hemos desaparecido la deuda que el Colegio de Abogados de Lima le tiene a la Caja de Previsión Social del abogado. ¿Y qué hemos hecho con este ajuste contable? Hemos pasado de la cuenta patrimonio a la cuenta de la caja 2 inmuebles. Así de sencillo. ¿Se necesita decir que vamos a esperar? No, hay responsabilidades en este asunto al cambiar el fondo líquido por un fondo inmobiliario. Y eso tiene que cambiar. Requiere actuación inmediata. Es fácil decir, pueden haber opciones más rentables. ¿Dónde están? No, es que vamos a llegar y vamos a ver. No, no tenemos tiempo para ver. La situación es emergente. Y cuando me dicen, no, es que el abogado no podrá medir su presión con la app, ¿por qué no? ¿Y qué cree? ¿Que va a cambiar mucho la situación del abogado que está urgido caminando 150 metros hasta llegar o 200 metros o 300 metros hasta llegar al local? Cuando es más rápido hacerlo con una app. Entonces, resulta imprescindible que todos comencemos a mirar el mundo distinto, y cuando se quiere decir que nosotros los adultos mayores no podemos acceder a la tecnología, yo le pregunto a nuestras colegas si es que ellas no usan perfectamente las apps y las redes sociales. Y eso es cierto, todos podemos acceder a ellos. Tratar de limitar a las personas porque tienen una edad mayor y decir que ellas no tienen acceso a la tecnología resulta inexplicable. El punto central aquí es que necesitamos un colegio que esté en la mano de cada uno de nosotros, que nosotros podamos controlar lo que pasa, que podamos ver la información constantemente, que sepamos día a día, minuto a minuto, cuánto ingresa y cuánto sale y por qué sale. Para que tengamos eso no se necesita magia, solo tecnología. Es esencial darnos cuenta que con nuestra caja de previsión social hay 3 problemas esenciales. Ha sido desfinanciada, ha sido falsificada en sus estados de cuenta y tiene una morosidad enorme en las contingencias. Por más que alguien se presente y nos diga, no, sí, estamos pagando al día, eso no es lo que sabemos los abogados y eso no es lo que escuchamos los abogados a propósito de lo que pasa. Sí, necesitamos un cambio ya, un cambio profundo y radical ya. Y ese cambio profundo y radical… Tiempo, doctor. Gracias, doctor. Doctor Abanto tiene el tiempo de 8 minutos para el tema defensa gremial y capacitación del abogado. Gracias. Y justamente hablando de la tecnología, en el curso de la campaña ustedes me han oído hablar que uno de los temas más importantes es la lucha por el respeto, por reponer el respeto al abogado y a la abogacía. No solo los abogados litigantes somos maltratados. Nuestros abogados en el Ministerio Público afrontan el riesgo por escasez presupuestal de que se generen despidos. En el Poder Judicial, nuestros abogados que son jueces provisionales no alcanzarán una posición firme en el Poder Judicial porque no hay concursos, porque no se proveen las plazas. Y eso viola el principio de inamovilidad de los jueces. En el sector público los abogados son movidos o no movidos de acuerdo a que se pronuncien a favor o en contra de las decisiones de sus jefes. El colegio tiene que estar listo para atender esas cosas, pero en la zona donde estamos nosotros, los litigantes, porque yo no he sido litigante,
Yo soy un litigante permanente. Han pasado cosas terribles y lo hemos visto. Se ha allanado los despachos de los abogados, violando el secreto profesional, y el Colegio de Abogados de Lima no dijo nada. Se ha mandado a prisión a los abogados y el Colegio de Abogados de Lima no dijo nada. Se llama a los abogados brazos legales de las organizaciones criminales y el Colegio de Abogados de Lima no dice nada. Por eso hemos dicho que la defensa gremial en el colegio tiene que ser fortalecida, pero fortalecida desde una perspectiva nueva, de urgencia. Cuando me han dicho no es viable lo que usted dice, cuando me han dicho no, usted no puede hacer lo que dice, yo les digo que con una app podemos hacer algo tan sencillo como esto. Necesito ayuda. Todos los miembros de la lista reciben en este momento un aviso. Ahí está, que dice necesito ayuda y da mi ubicación exacta, porque defensa gremial somos todos. Defensa gremial. Por eso yo respondo cuando me decían esto no se puede hacer, yo les digo una sola cosa: para los que nunca han hecho nada, hacer algo es muy difícil, pero para los que hemos hecho, sabemos que es posible. Y esto va a formar parte de la app digital, y ahí está la modernidad, porque repito, la defensa gremial supone que el colegio esté respirando en la nuca de aquellos que quieran faltarle el respeto y destruir el valor y la dignidad del abogado. No más silencio, no más miedo. El abogado tiene que saber que su colegio está allí para protegerlo, pero además su colegio no es esta casa, su colegio no es la junta directiva, el colegio somos todos. Y en ese aspecto de solidaridad, nosotros tenemos que estar listos, porque cuando tengamos la app vamos a poder poner una lista de abogados de nuestra confianza que puedan correr a socorrernos, porque puede ser que el hombre, el abogado de defensa gremial no pueda llegar a tiempo, pero la doctora, el doctor pueden llegar a socorrernos en ese momento, a asistirnos, como no han tenido asistencia muchos. De eso se trata cuando hablamos de defensa gremial, de una actividad, de una posición proactiva en la defensa del abogado. Ser abogado es tal vez una de las tareas más hermosas que puede existir. Yo siempre recuerdo, pensando en el abogado, la hermosa frase de Enrico Ferri: el abogado no es el truán que juega a engañar al magistrado, el abogado es el hombre probo que está tratando de evitar que se consume un error judicial. Y eso es lo que somos nosotros los abogados. Somos la única barrera, la última barrera que separa a una persona de un atropello, de un abuso o de la destrucción de sus derechos. Esa dignidad maravillosa que hay en nuestra carrera. Yo saludo cuando gritan Delia dignidad, pero yo me gustaría que griten abogados dignidad, abogados dignidad, dignidad para todos. De eso se trata. Cuando pensamos en la defensa gremial, tenemos que pensar en un sistema en el que hoy, con las 200 personas que tenemos en trabajo, 40 de ellas son abogados, 30 pueden estar destinadas a la tarea de defensa gremial y los otros 10 abogados a las tareas de afrontar los juicios que nos han creado algunas juntas directivas irresponsables. Esos 30 abogados, cuando me dijeron, no, pero es que ustedes no han hecho ningún estudio, les voy a dar datos. En el Perú hay 8 muertes violentas por cada 100.000 personas, es decir, al día, en todo el país. En Lima, vamos a suponer que puede haber 60 actos por 100.000, porque somos 103.000, 60 actos de afectación grave a un abogado. Yo lo creo imposible. Es absolutamente imposible que 60 abogados sean o allanados o detenidos o enviados a prisión en el mismo día. Con 30 abogados en defensa gremial, más el apoyo de todos nosotros,
el abogado va a poder trabajar tranquilo. Pero no solamente el abogado defensor, no solo nosotros que somos los litigantes, que somos, como he dicho, la infantería de ese ejército llamado abogacía en el Perú, sino también nuestros abogados que en el sector público pueden ser amenazados con un despido porque no obedecen las órdenes de su jefe, que pueden ser manifiestamente ilegales, o el fiscal que también se ve amenazado por esa situación, o el juez que se ve amenazado por esa situación. Es esencial entender que sin defensa gremial eficaz seguiremos viviendo una situación en la que el abogado tiene miedo de ejercer su profesión o desea retirarse a hacer otra cosa. Tenemos que estar atentos para defender al abogado litigante que va y espera su parte y que no se lo entregan y le faltan el respeto. Necesitamos que el abogado, que defensa gremial esté atenta al juez que le exige al abogado que se ponga un saco o a una mujer o a la abogada que se ponga un vestido de determinado tipo, porque tal vez ustedes recuerden esa grabación. Usted no está vestida apropiadamente y ella tenía un vestido. ¿Cómo tenía que vestirse? ¿El colegio dijo algo? ¿Ustedes vieron un comunicado del colegio? No, eso va a terminar. Si la lista 11 gana, desde el primer día, la gran tarea va a ser recuperar el respeto por la profesión del abogado. Muchas gracias. Gracias. Doctor Espinosa, tiene el tiempo de 8 minutos para defensa gremial y capacitación del abogado. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Qué es defensa gremial? En principio, acudir las 24 horas alertas a cualquier llamado por múltiples plataformas, teléfono, WhatsApp, cualquiera forma de comunicación inmediata a un turno permanente por parte de la Dirección de Defensa Gremial del Abogado. Número 1. Sí, hay abogados que pueden ser allanados, que pueden ser detenidos preliminarmente por órdenes judiciales. No se confunda, no se genere expectativas falsas a los abogados. La defensa gremial no significa entrar a interferir con órdenes oficiales de autoridades que tienen sus atribuciones constitucionales como el Poder Judicial, pero sí para asistir con un abogado al colega que está siendo allanado, que está siendo detenido o está con prisión preventiva, porque merece una defensa, un abogado, un colega que lo asista, que lo ayude, que lo asesore. Muy bien, pero no para sacar comunicados diciendo cómo es posible que el Poder Judicial haga esto, que no son procrimen, que… No, por favor, somos abogados y si nosotros no respetamos los procedimientos fiscales, judiciales, con las medidas limitativas de derechos, entonces nosotros mismos estamos quebrantando el Estado constitucional de derecho. El derecho a la defensa sí, si me permite, colega, el derecho a la defensa sí, el asistir al colega. Por favor, silencio, doctores. Nuevamente. Continúe, doctor Espinosa, por favor. Bueno, espero que los segundos me restituyan. Entonces, esa es en principio la defensa del abogado, del colega que está desprotegido porque necesita 1 o 2 abogados que vayan ante esa situación tan apremiante para ayudar a defenderlo. Pero, ¿cuántos abogados litigantes, los litigantes que son la gran mayoría, los allanan o les mandan a prisión preventiva? ¿Cuántos? Realmente son un número, es interesante. Vamos a hacer una estadística. ¿Qué cosa padecen la mayoría de nuestros abogados de a pie, los que están día a día con el sudor de su frente buscándose el pan? Mala atención en las ventanillas, horarios totalmente sin respeto, los tienen parados en la puerta del penal, ¿sí? Sí, los tienen parados ahí soleándose, no les dan un espacio decente para ingresar, para esperar sus audiencias, porque lamentablemente hay funcionarios que creen que están por encima del abogado. En requisitorias les han puesto horario. Es que
Cuando se conocen los casos de la gente de a pie, se conocen esas realidades, no solamente a nivel de la Suprema o de casos mediáticos, emblemáticos, que ahí todo es muy cómodo y todo sí, hasta al conocido lo atienden y rapidísimo, pero al no conocido, al que dicen que no tiene trayectoria, todos tienen trayectoria, todos, al más modesto, y todos merecen respeto. Ese es lo primero que tenemos que hacer. Por supuesto que la defensa social del colega abogado que está en problemas de allanamiento o detenciones, eso va a estar, eso siempre tiene que estar. Pero lo otro es más grave. Hay que coordinar con las autoridades para que establezcan mesas de partes especiales para los abogados litigantes, para que no estén ahí esperando, para que puedan fluir rápidamente. En las judicaturas o en las fiscalías o en cualquier dependencia pública donde llaman al abogado, pero tiene que estar esperando que terminen otras audiencias y pierde media mañana, mediodía. Eso no es justo, porque muchos abogados tienen también otras actividades, tienen otras audiencias o tienen citas con sus clientes para atender y no pueden estar allí esperando en la cola, en la audiencia virtual, porque se pérdida de tiempo. Ese tipo de cosas, en migraciones, en las comisarías, por supuesto, que si hay una detención arbitraria, hay un maltrato por cualquier efectivo servidor policial o de otra índole, por supuesto que tienen que inmediatamente avisarnos y vamos a estar ahí 24 horas al día. ¿Y por qué el turno permanente? El turno permanente tiene que estar, porque hay que estar listos, porque si vamos a esperar, bueno, si me llaman, recién me alistaré para ir. No, tiene que ser la persona ahí presta, lista, ya para actuar inmediatamente. Y para provincia lo vamos a organizar, porque en provincias hay muchos abogados del CAL que necesitan también tener esa opción de ser asistidos, de ser apoyados respecto de ese respeto que debe recaer sobre ellos. Ya basta de que al abogado se le vea como al abogado litigante, se le vea como la última rueda del coche, al que lleva esos casos de la gente más vulnerable, de las personas menos pudientes. Esos son los abogados que sufren realmente los maltratos. Y rápidamente con el tema de la capacitación. Nos acompaña en nuestra lista una connotada constitucionalista, la doctora Beatriz Ramírez, que tiene gran experiencia y sobre todo la capacidad de poder establecer vínculos para los convenios que se tienen que celebrar, no solo a nivel nacional, sino internacional. Tenemos que actualizar las currículas, hacer un plan anual y estar invitando para la virtualidad, pero también en capacitaciones, no en una sala muy grande, sino ya la modernidad nos impulsa a llevar capacitaciones con no más de 30 personas, porque no queremos que vengan 60 personas a dormirse. No, necesitamos que sean capacitaciones, si son presenciales, incluso virtuales, que no sean muy ampulosas en cantidad de personas, porque tiene que haber calidad, no solo cantidad, y que realmente surta efecto esa capacitación. ¿Por qué no? Pasantías, dependiendo de los convenios, pasantías, posgrados internacionales. Eso se merece. Cuanto mejor capacitados. Cuanto mejor capacitados estén nuestros abogados, nuestros agremiados, eso va a generar un efecto inmediato en la calidad de la atención a la población. Y también darles espacios, tenemos un CAL TV, para que salgan ahí regularmente los abogados también a dar indicaciones, ilustraciones, a hacer docencia para la población, a dar consultorías y para que la gente siempre esté enterada y, ¿por qué no?, difundir los derechos o tocar temas tan sensibles como temas de alimentos, desalojos, usurpaciones. Los abogados, todos los abogados, y no solamente unos cuantos que salen en televisión, todos tienen que tener su prestigio bien ganado y ser conocidos a nivel de la población, porque todos tienen prestigio, todos, silenciosamente, anónimamente, todos tienen ese prestigio y ¿por qué no darles esa oportunidad que también puedan ser publicitados, puedan ser más conocidos y así la población vaya recuperando más la confianza en sus abogados de manera general y no elitizada? Muchas gracias.
Gracias. Por favor, silencio. Doctor Abanto tiene 3 minutos de réplica sobre el tema defensa gremial y capacitación del abogado. He mantenido desde el principio el mensaje que recoge la lección del gran maestro argentino, el gran procesalista argentino Adolfo Armando Rivas, de que jueces, fiscales y abogados, siendo distintos en función, somos idénticos en dignidad. Y yo recojo este entusiasmo de la doctora Espinosa en el sentido de que hay que defender a los abogados de a pie, a los que ven los casos más cotidianos. Y yo me pregunto, ¿en el Ministerio Público ha habido un ascensor especial para abogados? ¿Ustedes lo han visto? ¿En el Poder Judicial? ¿En el Ministerio Público han visto ustedes colas especiales para los abogados? ¿En el Ministerio Público o en el Poder Judicial han visto, no vieron ustedes en Alzamora cómo desapareció la cola para los abogados? ¿Escucharon al Colegio de Abogados de Lima quejarse por eso? Yo no he descubierto al abogado litigante hoy, yo soy un chico que viene de una universidad estatal. Yo me he hecho trabajando día a día y estudiando. Yo no he salido de un huevo ni he aparecido de la nada. Yo he trabajado todos los días para hacer una carrera. Como todos mis colegas que litigan, sé lo que es la amargura del maltrato, sé el desdén con el que algunas personas a las que se les ciñe una medalla distinta de nuestra medalla con cinta celeste, tratan a sus colegas. Y creo que podemos llegar a un acuerdo. Creo que podemos llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con la Junta Nacional de Justicia y con Servir para que haya un trato adecuado y respetuoso a todos los abogados. Yo no he descubierto hoy lo que vive el abogado litigante. A mí no me han contado lo que pasa el abogado litigante. Yo vivo con los abogados litigantes el problema día a día. Y por eso es que sé, y les digo, defensa gremial, sí. Con turno permanente, por supuesto, pero si para eso estamos construyendo un equipo con 30 personas, si para eso estamos construyendo una app en la que todos vamos a poder ir a socorrer a nuestro colega. ¿Quién ha dicho que vamos a ir a atacar a los jueces? Lo que estamos diciendo es ponerle defensa al abogado, no ponerse de perfil, averiguar qué está ocurriendo, saber qué está ocurriendo y prestarle ayuda. Esa es la realidad. Nosotros no hemos estado fuera del sistema de litigio. Nosotros vemos, ¿por qué los abogados no pueden subir a los ascensores de los magistrados? Sea en el Poder Judicial o en el Ministerio Público. Si ustedes miran la ley orgánica del Poder Judicial, ¿quiénes están? No estamos los tres. Los tres somos oficiales de la Corte, el juez, el abogado. Eso lo vamos a hacer realidad y ustedes se van a acordar de mí. Tiempo. Doctor Espinosa tiene 3 minutos de réplica para el tema defensa gremial y capacitación del abogado. Gracias. Gracias, doctora. No hay nada más rico en la vida de un profesional y sobre todo en este caso de un abogado que haber transitado y conocido cada una de las realidades. Cuando hemos sido litigantes, cuando hemos estado en la magistratura y cuando hemos conocido de cerca lo ingrata de la gestión pública, cuando se quieren hacer muchas cosas en la gestión, como lo que señala el colega, cierto, pero ¿con qué presupuesto se pueden arreglar los ascensores que se paran malogrando y se paran quedando ahí las personas atrapadas en el Ministerio Público? ¿Qué se puede hacer? Se gestiona, sí, pero con un presupuesto que varias de las personas que conoce y estrecha la mano el señor candidato simplemente nos negaban el presupuesto. Y en escasos 10 meses, ¿qué gran cosa se puede hacer? No me estoy justificando, pero primero hay que conocer los diferentes ámbitos, litigio. Y además, en la magistratura siempre se litiga. Los buenos fiscales sabemos litigar y sabemos comprender cuando nos hemos empolvado los zapatos. Cuando nos hemos empolvado los zapatos, transitando para los casos de la gente más necesitada y vulnerable.
Eso es lo que nos hace conocer. Y por supuesto la gestión pública para poder establecer los mecanismos, las necesidades y las soluciones, y sobre todo con una gestión transparente, no solo decirlo, sino demostrarlo con nuestra propia trayectoria de vida. Y en eso sí podemos dar cuenta de ello y se puede comprobar. Solamente para agregar en el tema de las capacitaciones, eso es algo que necesitan mucho y nos han repetido, especialmente los jóvenes, la capacitación y entrenamiento para los más jóvenes abogados. Ese es un programa que lo hemos diseñado para que vaya enlazado con bolsas de trabajo a través de convenios con entidades públicas, para que previo examen o previo concurso también hayan abogados jóvenes o no tan jóvenes que puedan acceder a puestos de trabajo más estables. Son alternativas que nosotros podemos establecer y ahí va a estar vinculado también con el voluntariado de las personas mayorcitas, jubilados, que nos puedan ayudar a hacer una mentoría para que nuestros jóvenes sepan cómo conducirse, cómo llevar, cómo despegar en lo que es este difícil trabajo de ser abogado en la calle o abogado en la administración pública. Por esa razón, y las capacitaciones tienen que ser diseñadas por especialidades. Estamos en el boom de la especialización. Por eso, cada uno, nosotros vamos a establecer un registro para que los abogados puedan tener una especialización diferenciada de otras y con esa información podamos nosotros estar. Tiempo, doctora Espinosa. Gracias. Cuarto y último tema, lucha contra la corrupción y liderazgo institucional. ¿Capacitación? ¿Falta capacitación? Defensa gremial y capacitación era un tema. No, son dos temas diferentes. Doctora, gracias. Doctora Delia, por favor, inicie 8 minutos para el tema lucha contra la corrupción y liderazgo institucional. La lacra de la corrupción, cuya tolerancia lamentablemente la tenemos presente en algunos, no muchos, pero en algunos colegas, tenemos que hacerle frente desde nuestro colegio de abogados. En frente interno, actualizando el reglamento de ética, porque todo lo que no está bien regulado se presta para situaciones o de pronto algunos vacíos que pueden ser aprovechados. También fortalecer la dirección de ética, fortalecerla para que las personas que allí trabajan con nuestro director de ética, ¿podría continuar, doctora? Gracias. La dirección de ética, fortalecerla para que las investigaciones respecto de presuntas faltas éticas a los principios que están en nuestro estatuto sean debidamente identificados con un debido proceso y que eso decante a través del Consejo de Ética en una sanción proporcional, razonable y necesaria para limpiar a nuestro gremio, porque díganlo ustedes, colegas, ¿qué persona en la sociedad realmente confía al 100% en sus abogados? Muchos. ¿Por qué? Porque por unos cuantos, desgraciadamente, a la gran mayoría nos catalogan a todos, la gran mayoría. Estamos hablando de aspectos éticos. Ahora, en segundo lugar, vamos a nosotros a instalar un observatorio contra la corrupción para poder medir, para recabar data, información relevante que nos permita precisamente tener los insumos necesarios para proponer proyectos de ley, para opinar respecto de lo que nosotros como Colegio de Abogados nos corresponde ante la situación tan clamorosa de corrupción interinstitucional que se está viviendo hoy en día. El Observatorio contra la Corrupción va a ser un mecanismo realmente innovador que ya hace rato
se necesita en nuestro colegio. Nosotros somos los defensores y los guardianes de la juridicidad. Con mayor razón tenemos ese compromiso y hasta obligación hacia la sociedad, con nuestros conocimientos, de detectar estos fenómenos y nosotros poner la primera palabra, nosotros poner la pauta para luchar contra este fenómeno totalmente execrable para nuestra sociedad. Esto está vinculado con el liderazgo institucional. Por supuesto, no solamente el decano o la decana tiene que salir a dar esa voz, esa alerta respecto de lo que es la defensa de la democracia, los valores democráticos, el Estado constitucional de derecho. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con el balance de poderes? ¿Hay balance de poderes hoy en día? ¿Hay control y fiscalización de los poderes? ¿Qué está pasando en el país? Eso, desde el punto de vista jurídico, sin intentos o sin politizaciones ni ideologías raras, porque eso le hace daño al gremio. La mejor forma de demostrar que no se está politizado, partidarizado o que no se tienen ideologías extrañas a los verdaderos intereses del gremio es que cuando se actúe a través de nuestro Consejo de Ética, ahí no se tiene que ver quién es, de dónde viene o qué poder tiene. Simplemente se tiene que limpiar la ética, se tiene que limpiar y tener un gremio decente para que la población vuelva a confiar en nosotros. Vamos a ser muy férreos en impulsar lo que es el clamor de la población. Y lo digo como penalista, con relación a las diversas leyes pro crimen que todavía están vigentes y tienen que ser reformadas, tienen que ser derogadas. No es un tema político, es un tema de estricta lucha contra la... Señores, por favor, más respeto, señores, tranquilos. Por favor, orden. Ya, bueno. Continúe, doctor Espinosa. Le voy a responder al amable colega que ha dicho caviar. A ver, ¿quién es caviar? A ver, vamos. ¿Quién es caviar? El que dice que está para el pueblo, por el pueblo, pero ¿cómo vive? ¿A quién defiende el caviar? ¿Defiende al pueblo realmente? No. ¿A quién defiende? Ah, ya, respóndase. Muy bien, ya. Muy bien. También estoy de acuerdo. Doctora, ¿me permite un minuto, por favor? Sí. Durante más de 30 años de vida profesional, siempre he aprendido de mis maestros, de las asambleas y del comportamiento de ustedes. Así que creo que estamos en un foro donde se exige respeto y no estar poniendo apelativos que no se condicen con este acto. Adelante, doctora, gracias. Muchas gracias. Y hablando de la ética, los modales, la buena educación y el respeto es parte de la ética. Muy bien. Bueno, gracias, doctor ético. Muy bien. Estaba en el tema de la lucha, el liderazgo institucional. Escuché continuismo, para que estén tranquilos. Yo voy a ser la primera en correr las cortinas y levantar la alfombra a la actual junta directiva. Acá no se trata de blindar a los amigos, a los conocidos. Además, yo no soy amiga de nadie de la junta directiva. Bueno, para que estén tranquilos, lo voy a demostrar. Si me dan la confianza, lo voy a demostrar. Y allí sabrán qué decir. ¿Bien? Ahora, para ir culminando, el liderazgo institucional también tiene que partir de los diferentes estamentos, funcionarios y autoridades de nuestro colegio. ¿Por qué no?
el presidente de la Junta de Vigilancia, que también salga a decir algo con relación a temas jurídicos, y diferentes, el presidente del Consejo de Ética o del Comité Electoral, por supuesto. Y algo mucho más importante y que lo dejé para el final. Basta de enfrentamientos internos, basta de pisotear la armonía que debe existir entre nosotros los abogados. Somos una familia, somos una familia. Acá todos tenemos el mismo norte, todos tenemos el mismo objetivo, la mejoría de nuestro gremio. Por eso me voy a encargar incluso de reconciliar a la JUDECAP, que hoy día está dividida. Yo me voy a encargar de unir nuevamente a esa JUDECAP para que sea un sólido bloque de los colegios de abogados a nivel nacional. Porque no puede haber divide y reinarás, divisionismo. ¿Quiénes ganan con el divisionismo? Las personas que no son éticas y, por supuesto, los corruptos que están muy escondidos. Por eso la división no suma. La polarización entre nosotros, la división, los dimes y diretes, no. El poner trabas, no. Yo confío de llegar a ser decana que vamos a trabajar armoniosamente por el bien, por supuesto con críticas constructivas, dialogando, conversando y buscando lo mejor para nuestro gremio, porque de eso se trata. Y vamos a ser muy transparentes. Tiempo, doctor en Espinosa. el tratamiento de la información. Gracias. 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 Doctor Abanto tiene el tiempo de 8 minutos para el tema lucha contra la corrupción y liderazgo institucional. Por favor, doctores, si no vamos a tener que retirarlos porque no están permitiendo con respeto que los dos candidatos formulen sus exposiciones. Ya, gracias. Doctor Abanto tiene el tiempo de 8 minutos para el tema lucha contra la corrupción y liderazgo institucional. Gracias. Silencio, por favor. Silencio, señores. Silencio, por favor, señor. Está hablando el doctor Abanto como ha hablado la doctora Espinosa. Le pido que guarde silencio. Ya, por favor, doctores. Doctor Señora Presidenta, Abanto. la lucha contra la corrupción no es una declaración. La lucha contra la corrupción es acción. Cuando uno es cuestionado, se somete al procedimiento. No da explicaciones jesuíticas. Se planta en el proceso. Cuando uno no tiene miedo y sabe y conoce su propia posición, se presenta en una audiencia de prisión preventiva y afronta el peligro que haya, porque conoce que hay que pelear las cosas. Y se sienta como muchos, a esperar que pase el tiempo y preguntar 8 años después, ¿quién puede decir yo lo corrompí? ¿Dónde está? Eso es lo que tiene que ser el abogado en la lucha contra la corrupción. Si es acusado, si se le imputa, dar la cara y enfrentarlo. No es fácil, pero se tiene que hacer. Pero además hay que luchar desde el colegio para cerrar las ventanas de oportunidad a la corrupción. Tenemos que hacer una pelea para que cada vez sea más obligatorio que las decisiones se tomen en audiencia. Porque en esa ventana de oportunidad que da la espera de 2, 3, 5 días, es cuando la tentación de la corrupción ingresa. Y eso lo saben los abogados que litigan, saben cómo cambian las decisiones después de una audiencia en la que la otra persona ganó el debate. La lucha contra la corrupción es una actuación continua y permanente. La lucha contra la corrupción es poder explicar todo lo que uno tiene y cómo lo adquirió cuando vienen a pedirle explicaciones. La lucha contra la corrupción es poder plantarse, repito, y responder, porque de eso se trata. Pero cuando hablamos de la ética y de la defensa de la ética, yo sí les prometo una cosa.
Si algo no se va a permitir, es que el Consejo de Ética se transforme como se ha transformado en esta gestión, en la Gestapo del decano. Nosotros no vamos a expulsar al presidente o presidenta de la Junta de Vigilancia porque nos sea incómodo. Nosotros no vamos a suspender o inhabilitar a 25 delegados para tomar el control de la Asamblea. Nosotros no vamos a dejar sin trabajo a los colegas abusando de la potestad de aplicar el código de ética o el reglamento de ética. Nosotros tenemos que entender además algo muy importante en el concepto del derecho. No hay presuntas faltas, hay presuntos inocentes. No se presumen las faltas. Alguien ha sembrado esta doctrina equivocada de que las personas tienen que ir a probar su inocencia. Las personas no van a probar su inocencia. A las personas se les tiene que probar la responsabilidad, sea ética, sea legal, sea moral, sea del tipo que sea. Esa es la regla básica de la civilización. No hay presuntos infractores. Y hay otra corrupción que es la más grande, la de permitir que el servicio que se le da a la ciudadanía no sea el mejor. Y eso va atado con un gran esfuerzo de capacitación. Yo no tengo un vicedecano capacitador que no esté aquí. Aquí está Eduardo Álvarez Irala conmigo, director de la Maestría de Derecho Procesal Penal de la Universidad San Martín de Porres. Y también está con nosotros y nos ha ofrecido su contribución para hacer el más poderoso programa de capacitación en materia práctica y en materia teórica, el gran apoyo de Juan Antonio García Amado desde España con la Universidad de León y SILEX, para venir con él, con Marina Gascón Avellán, con Francisco Javier Díaz Reborio, con Pablo de Lora y con una playa de profesores internacionales y nacionales que sumaremos para constituir el Centro de Altos Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados de Lima, cuya primera gran actividad va a ser crear la Escuela de Litigio Oral. ¿Por qué hay que crear la Escuela de Litigio Oral, doctores? Porque todos los procesos se están oralizando. Y hoy la técnica de litigio oral ya no le pertenece exclusivamente al proceso penal, sino también está en el proceso laboral, está en el proceso civil, va avanzando al contencioso administrativo y terminará tomándolo todo. Y por eso es importante. Por eso es importante que la peor de las corrupciones en la que puede incurrir un abogado es no estar preparado, es no estar listo para afrontar su tarea. Pero ahí tiene que haber un colegio que conjure el riesgo de esta corrupción poniéndolo absolutamente al día. Yo estoy de acuerdo con la doctora. Todos tenemos derecho a tener éxito. El hecho de ser un estudiante de una universidad nacional no puede detener el camino de una persona al éxito, y se los digo yo. Yo vengo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Yo he estudiado, y como muchos de los jóvenes que están aquí, arranqué como ellos con ilusión, con un sueño, y se ha ido realizando ese sueño a punta de trabajo, a punta de esfuerzo, porque los abogados litigantes saben que no nos regalan nada, y que la gente no los busca porque alguien reclame, sino porque uno haga bien su trabajo, y para hacer bien su trabajo se requiere capacitación, se requiere estudio, se requiere valor, se requiere coraje, comprensión y compasión, porque eso es lo que forma un buen abogado. Para que estén preparados, para evitar esa corrupción, para mostrar el más alto grado de ética, que es ser competente para prestar el servicio que tenemos que prestar. Por Dios, todos tenemos que recordar que cuando asumimos una defensa, alguien pone su vida, su libertad o su propiedad en nuestras manos. Y tenemos que estar preparados. El colegio tiene que ayudarnos con eso, capacitación permanente, de primer nivel, con los mejores maestros, que estén presentes, que no estén ausentes, que estén aquí con nosotros día a día, con clases presenciales y virtuales, porque el abogado no siempre tiene tiempo de desplazarse, y hoy podemos ahorrar mucho tiempo así, teniendo la información a la mano. Vamos además, parte de la formación, parte de la ética, que es una ética del trabajo, es tener
una gran biblioteca virtual y no esta microbiblioteca que se ha hecho en nuestra página virtual. Vamos a hacer del colegio un emporio de ética del trabajo y un emporio de ética y de aprecio al abogado y no de destrucción de aquel que no piensa como nosotros. Nosotros no le vamos a tirar los leones a nadie. La idea es que la defensa de la ética sea la defensa de la dignidad de la profesión y no el avasallamiento de los colegas. Esa es la ética que buscamos. Y la lucha contra la corrupción tiene que recordarnos una cosa primero que nada. La corrupción no solo es dinero, la corrupción es abuso, es persecución sin razón, es persecución porque piensa distinto que yo. Y cuando alguien me habla de leyes pero crimen, yo pregunto, ¿tener un abogado en el momento del allanamiento es procrimen? Doctor Abanto, acabó su tiempo. Gracias. Doctora Espinosa, tiene 3 minutos de réplica en el tema lucha contra la corrupción y liderazgo institucional. Muchas gracias. Luchar contra la corrupción no es necesariamente un tema reciente. Cuando nosotros llegamos a ser abogados, ya estamos formados. O somos éticos o no somos éticos. O somos corruptos o no somos corruptos. No nos engañemos, no nos engañemos. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando se ha leído dentro de toda la literatura, de diferentes materias, y especialmente para ser abogados, hay que revisar mucho lo que es la psicología. La psicología en el sentido de cuándo el ser humano realmente termina de formar su catadura moral. Hasta la adolescencia, y esto. Luego de ello, ya es un ciudadano que va a salir al mundo a que o es una planta derecha o simplemente es un árbol torcido. Lo demás son controles. Por eso nosotros, con el Observatorio contra la Corrupción, lo que vamos a hacer es eso, medir la incidencia, tanto a nivel social como a nivel interno también de nuestro gremio, cómo se van gestando ciertos comportamientos, ciertas situaciones, y a nivel externo con los diferentes estamentos o instituciones, poderes y organismos constitucionalmente autónomos del Estado, porque hay corrupción en todas las entidades públicas y también privadas. Eso no se puede negar, no se puede tapar el sol con un dedo. Y porque las redes de corrupción han llegado a tal punto que prácticamente ya se normaliza, se tolera, pasa por alto y se cubre muchas veces con los conocimientos. Los conocimientos son buenos, pero la catadura ética, moral, son mucho más importantes porque de eso depende cómo vamos a instrumentalizar positiva o negativamente las leyes, las normas. ¿Para qué? Para precisamente favorecer la justicia o favorecer impunidad o favorecer grupos o favorecer intereses totalmente ajenos a lo que es el Estado de Derecho. Nosotros somos privilegiados, los abogados conocemos las normas y sabemos interpretarlas. Ese beneficio, ese privilegio, nosotros tenemos el gran deber, pero obviamente estoy hablando con personas adultas, tenemos ese deber, pero ya a estas alturas nadie va a cambiar. Por eso nosotros vamos a ver, señores, por favor, si pudieran, lo que sí se puede hacer es controlar malas prácticas, malas decisiones, malas actuaciones. Hablar de corrupción. Tiempo, doctora Delia. Gracias. Doctora Abanto, tiene usted el tiempo de 3 minutos, por favor, gracias. Me están interrumpiendo. Doctora, se acabó el tiempo, gracias. Al doctor no lo interrumpen. Tiene Al doctor no le interrumpen. Tiempo bueno. de 3 minutos, doctora Abanto, de réplica en el tema lucha Siento contra por la ahí- corrupción y liderazgo institucional. Siento Perdón. en la intervención de mi colega
que se desliza que el conocimiento del abogado es sinónimo de impunidad o de defensa de la impunidad. ¿Y por qué no puede ser defensa de la inocencia? ¿Por qué toda persona que es acusada tiene que ser culpable en la lógica de algunos? ¿Por qué no pensamos que la Constitución nos impone mandatos? Y que uno de los primeros mandatos que nos impone es el de la presunción de inocencia y la carga de la prueba sobre los hombros del fiscal. ¿Por qué el abogado que defiende casos complicados y los gana, sea abajo, sea arriba, sea al medio, es sospechoso de promover la impunidad? ¿Por qué? ¿Por qué se estigmatiza el ejercicio de la profesión? ¿Por qué se repite desde esta misma ágora una cosa tan horrible como confundir al abogado con las causas que defiende o con sus clientes? Regla 18 de los principios que rigen la función del abogado. El abogado, principios de La Habana, de 1990, el abogado no puede ser confundido ni con los clientes ni con las causas que defienden el ejercicio de sus funciones. No hay una asociación necesaria. Hay un prejuicio en eso y nosotros tenemos que enfrentarlo. Y cuando hablamos de liderazgo institucional, hablamos de despolitizar el colegio. Y cuando me dicen yo no voy a despolitizar, pero aparecen acompañados por una congresista en medio de la elección, yo pregunto, ¿quién politiza? ¿Quién está politizando? ¿Cómo aparece el político allí? En medio de esta campaña. Lo importante cuando hablamos de despolitizar es la capacidad de presentarle a cada uno de ustedes una lista plural, de gente que no piensa exactamente igual, de gente que no piensa distinto, porque uno de los mandatos fundamentales de la Constitución es la defensa del pluralismo y la tolerancia, lo que no ha habido en este tiempo. Porque yo no puedo decir que estoy dispuesto a controlar a quien me defendió, porque yo no puedo decir que estoy dispuesto a exigirle responsabilidades a quien levantó la voz para defenderme a mí y a quien me prestó apoyo en una campaña. Nosotros sí vamos a exigir responsabilidades, porque se ha jugado con el dinero de los agremiados, porque se ha jugado con la salud económica del colegio y porque se ha jugado con el prestigio del colegio. Y cuando hablamos también de liderazgo institucional, hablamos de pronunciamientos que vengan desde las comisiones especializadas, no desde un decano y una junta que creen que han sido elegidos papas y que pueden hablar infaliblemente ex cátedra sobre cualquier tema. No, cuando querramos una opinión, tomaremos la opinión de la comisión especializada, pero además con una práctica importante. Tiempo, doctor Abanto. Gracias. Bueno, a ver, doctora Delia Espinosa y doctor Humberto Abanto, agradecemos por sus propuestas y exposiciones. El Comité Electoral ha tenido a bien, convocar a diferentes miembros de la orden a través del correo electrónico que tiene el Comité Electoral para solicitar formulen diversas preguntas para ambos candidatos. Ha habido muchas preguntas, de las cuales solo se han seleccionado 5. Empezamos con la primera pregunta, por favor. Muchas gracias, señora presidenta del Comité Electoral. Vamos a hacer el rol de preguntas. A continuación, la primera pregunta del agremiado, D'Angelo Kerry Torres Dolores, corregistro CAL 93.823. Y la pregunta es, ¿qué medidas concretas implementará para defender al abogado frente a abusos de autoridades judiciales, fiscales o administrativas?
Por favor, el doctor Abanto empieza. Primeramente, vamos a reformular la Dirección de Defensa Gremial. Como he dicho, trasladando allí 30 de los abogados que trabajan en el colegio para que tengan una rotación permanente para atender a cada uno de los abogados. Pero esta atención solo será posible si hay una información inmediata. Y como les he mostrado, esa información inmediata vendrá con un solo mandato de voz. Necesito ayuda. Y entonces, en ese momento, llegará al teléfono, a la central a contratar, llegará la ayuda del abogado, llegará la defensa gremial. Y en ese momento podremos tener una defensa gremial eficaz. Vamos a celebrar convenios, y estoy seguro que eso se va a tener con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con la Junta Nacional de Justicia, y una cosa más, vamos a reponer la evaluación de los jueces y magistrados en general por parte de los agremiados del colegio, para que podamos evaluar su conducta y su trato a nosotros. Gracias. Gracias, doctora Abanto. La misma pregunta para la doctora Delia Espinosa. La defensa gremial del abogado va a estar presente las 24 horas con un turno permanente, porque el abogado tiene que estar llano, el abogado, el colega que asista, tiene que estar llano a asistir presencialmente o por el medio más rápido e idóneo para que pueda asistir al abogado que está en problemas. Ahora, para el tema de los abusos, sabemos que hay una autoridad nacional de control respecto de autoridad, de magistrados, y también hay órganos de control, pero no nos vamos a confiar solamente en eso, menos en una Junta Nacional de Justicia que ya sabemos cómo está actuando. Lo que vamos a hacer es establecer, nuevamente, se invoca a los colegas, por favor, el respeto. Muchas gracias. Estamos hablando de los abusos de autoridades y en general tenemos que hablar de todo funcionario público. Nosotros, desde el gremio, impulsar y acompañar para hacer respetar esos derechos vulnerados, presentando las quejas, las denuncias que sean necesarias, porque ese mal funcionario simplemente tiene que ser sancionado o separado, tiene que ser totalmente controlado para que esto no se replique, para que esto no se repita. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, pero medidas concretas, porque la medida concreta no solamente es anunciarla, sino ejecutarla. Y en eso tenemos experiencia, para que los abogados no vuelvan a seguir padeciendo abusos, atropellos, humillaciones, porque esa es la razón de ser de nosotros, la dignidad del abogado. Y eso lo vamos a plantear desde la dirección gremial con personal idóneo. Gracias, doctora. Siguiente pregunta, por favor. Gracias, presidenta. Segunda pregunta de la colega Vilma Gladys Burga Castellanos, con registro CAL 94.451. Sobre la transparencia y los fondos del agremiado. Considerando la necesidad urgente de recuperar la confianza del agremiado en la administración de nuestros aportes, ¿qué mecanismos tecnológicos de datos abiertos o auditoría en tiempo real se compromete a implementar en sus primeros 100 días de gestión para transparentar de forma absoluta los ingresos del colegio? Sí. Adelante, doctora Espinosa, por favor. Muchas gracias. Como nosotros ya lo hemos anunciado y fuimos los primeros y los únicos que no hemos improvisado con esa propuesta, porque es lo primero que nos preocupó, el tema de transparentar previa auditoría, pericia contable y flujo de caja, que son 3 instrumentos totalmente vinculados y necesarios, imprescindibles para saber la situación real. Eso no se hace en una semana ni en 2, por supuesto que va a tomar sus días. Y dentro de los 100 días, y de ser posible antes entonces,
A la colega yo le respondo de que sí vamos a nosotros transparentar y también optimizando, por supuesto, dentro de la tecnologización de los recursos, la página web que tiene que estar sumamente activa, totalmente al día y en tiempo real para que puedan ingresar a los contenidos que nosotros vamos a estar colgando paulatinamente, sistemáticamente sobre cómo se va generando, gestando y administrando los presupuestos, los patrimonios y las decisiones que se van tomando por parte de la Junta Directiva. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso, dentro de los 100 días, nosotros ya lo tenemos planificado y sí se va, ustedes van a ser los primeros, por supuesto, a través de una información cabal, completa, de esa transparencia que no es solo una promesa, va a ser una realidad. Y eso nosotros nos comprometemos totalmente. Gracias. Presidente, con su permiso. Me alegra escuchar que la doctora Espinosa ha adherido a la propuesta nuestra, de que la información vaya en tiempo real. Va a estar en digital. Van a tener un terminal donde van a ver día a día los ingresos y los egresos que el colegio reciba o pague. Van a tener información permanente acerca de cuál es el balance del colegio día a día, minuto a minuto. Eso no es un misterio. Van a tener en su página, en el portal electrónico del colegio y en su digital. No van a tener que ir a pedir o a rogar la información. No va a ser un informe trimestral, no va a ser un informe cuatrimestral, va a ser el informe que ustedes quieran tener en el momento que necesiten tenerlo y cada vez que deseen tenerlo, porque son sus fondos, no son los fondos de la Junta, no son los fondos del decano, no son los fondos de la Junta de Vigilancia, son los fondos de cada uno de los abogados y cada uno de los abogados tiene que saber día a día, hora a hora, minuto a minuto y segundo a segundo qué es lo que está pasando con sus fondos. No necesitamos mayor transparencia que eso. Y eso no necesita ni 100 días. Eso se hace muy rápidamente. En menos de 60 días tendrán ustedes digital en la mano y esta información constante acerca de la marcha económica del colegio. Gracias. Tercera pregunta. El colega Ángel Padilla Arellano, con registro CAL número 100.780. Gracias. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es su plan de acción ante los constantes maltratos que sufrimos los abogados por parte de funcionarios judiciales o fiscales? Tiene la palabra el doctor Abanto. Lo hemos dicho claramente. Primero que nada, una potente dirección de defensa gremial. Segundo, una potente participación de nosotros en defensa gremial, porque voy a insistir, defensa gremial somos todos. Todos tenemos que participar en la defensa del abogado y de la abogacía, y de la dignidad del abogado y de la abogacía. Pero además, insisto, se necesitan acuerdos, convenios interinstitucionales con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con el Tribunal Constitucional, con la Junta Nacional de Justicia, porque es muy fácil decirle a la gente, vaya usted a la Autoridad Nacional de Control, no se preocupe. ¿Ustedes han visto funcionar con rapidez una queja? No. Y necesitamos, insisto, reponer la evaluación. Y esta evaluación debemos hacerla semestralmente. Y en el acuerdo con la Junta Nacional de Justicia, si bien no tendrá efecto vinculante, porque no puede tenerlo, tendrá efecto orientador de cómo marcha el trabajo de jueces y fiscales. Y en servir tenemos que lograr un acuerdo con ellos también para poder hacer que estas evaluaciones en los temas más importantes en los que trabajamos alcancen a servir y orienten la mejora del servicio público y la atención al abogado. Y vamos a pelear para que tengamos mesas de partes especiales para nosotros y una de las cosas más importantes, que podamos usar
los mismos medios de comunicación que jueces y fiscales, porque no hay ninguna razón para que nosotros seamos tratados como si no fuéramos oficiales de la Corte. Muchas gracias. Gracias. Doctora Delia, por favor. Sí. La retórica es muy bonita, pero hay que pisar tierra. Acá de lo que se trata no es de que nos pongamos de acuerdo, miren, no maltraten a los jueces, perdón, no maltraten a los abogados, a los litigantes, no. ¿Qué dice en la parte posterior de nuestro carnet? Todas las autoridades están obligadas a brindar las facilidades al portador de este carnet. Eso. Por eso, nosotros, suficiente que nos identifiquemos como abogados, eso es más que suficiente. Lo que se tiene que hacer es, para eso es el liderazgo institucional, para ir y recordarles y bajo responsabilidad funcional, las entidades públicas tienen que darle ese espacio, ese respeto, ese tratamiento, no humillante, no de poca categoría al abogado. Y esto pasa no solamente por el Poder Judicial y Ministerio Público, sino las demás dependencias dentro del circuito de la Administración de Justicia. Pasa por todos ellos. Por eso, el verdadero liderazgo no solamente está en elaborar un papel y nos ponemos de acuerdo y después ya que se ejecute, que vea, no, hacer acompañamiento al abogado cada vez que es maltratado, porque el papel aguanta todo. Pero ¿qué pasa si se reitera el abuso? ¿Qué pasa si se siguen cambiando horarios? Al abogado lo siguen mancillando, lo siguen vituperando incluso. No, para eso tiene que estar. Lamentablemente, esto va a ser una transición. Por eso, la Dirección de Defensa Gremial tiene que acompañar al abogado. Cada vez que se presenten esas situaciones anómalas, tiene que estar acompañando para de una vez nosotros hacer sentir nuestra voz. Y esa va a ser la mejor presencia y que la institucionalidad del Colegio de Abogados realmente se sienta, se cimente y de una vez se recobre el respeto para cada uno de los abogados, de los colegiados del CAL, porque no basta papeles. Nosotros, más que papeles o palabras, vamos a hacer acción. Gracias. Muchas gracias. Cuarta pregunta, de la colega Claudia Quintana Castro, con registro CAL 102.927. Gracias. Y la pregunta es, ¿qué medidas concretas implementará su gestión para garantizar la transparencia en el manejo del presupuesto y recursos del ilustre Colegio de Abogados de Lima? ¿Y de qué manera podrán los agremiados acceder y fiscalizar dicha información? Doctora Espinosa, por favor. Muchas gracias. Efectivamente, nuestro lema principal, además de la dignidad, que es el respeto al abogado, es la transparencia total. Siempre compartir la información, paulatinamente. ¿Por qué? Porque ese es un proceso constante, flujos de caja, entrada y salida de dineros, y eso tiene que estarse renovando, no voy a decir cada día, porque sería mentirles. Eso se va colgando en el sistema cada semana, cada 15 días, porque son documentos contables, porque esos documentos no es que aparecen de la noche a la mañana. Por favor, seamos realistas, tampoco no se trata de generar expectativas o ser populistas. Todos esos documentos se tienen que ir cuadrando, haciendo arqueos de caja, pero sí, transparencia. Doctores, ustedes lo van a comprobar, porque nosotros no solo lo hemos ofrecido, lo hemos plasmado en nuestro plan de gobierno. Nosotros, la transparencia es el insumo básico de la no corrupción, de no meter uña, de no meter la mano en los presupuestos y, por supuesto, toda decisión que sea de mayor envergadura, para eso vamos a tener a nuestra Asamblea General de Delegados, que son el órgano de gobierno por excelencia, que representa a todos los abogados y han sido elegidos democráticamente. Por lo tanto, acá no van a haber decisiones aisladas, unilaterales o caprichosas.
todo lo que sea para bien del gremio, nosotros lo vamos a transparentar y eso se va a ver en la mejora del CECAL, en la mejora del policlínico, todo con su arqueo correspondiente y al colega, al joven colega que yo sé, miren, es joven y duda, pero nosotros le vamos a despejar toda duda, toda desconfianza o todo desinterés para que se sienta realmente representado y que vea que la corrupción en nuestro gremio simplemente no va. No lo vamos a aceptar. Adelante, doctor Abanto. Con su permiso, presidente. Lo hemos dicho y vamos a insistir. No es verdad que se necesite tiempo que separe el movimiento económico de la información. Porque si ustedes informatizan la contabilidad, toda la información se va a verter necesariamente, como si fuera un terminal, porque uno puede manejar la contabilidad de una empresa y el colegio tiene la misma lógica que una empresa. Mirando en el monitor cómo va, cuánto ha ingresado y cuánto ha salido, cuánto ha ingresado y cuánto ha salido. El colegio no es una entidad burocrática, si bien eso es una institución de derecho público, tiene que manejarse bajo las lógicas eficientes del sector privado. Y para eso, la tecnología. A mí cuando me dicen eso no se puede, les digo sí, decían que no se podía. Así me dijeron, no se puede, sí se puede. Los programas electrónicos hoy día están diseñados, cualquier persona puede acceder a ellos. La cuestión es llevar adelante esta revolución de digitalización del colegio. Y sí, cuando dicen voto electrónico, pero la pregunta es, ¿en verdad yo puedo decir que va a haber voto electrónico mañana? Pregúntenle a la presidenta del comité electoral. Nosotros vamos a pelear desde el comienzo para que haya voto electrónico no presencial, pero que quede claro. Puede ser que las autoridades, como le ha pasado al comité electoral, les digan que no tienen la solución tecnológica disponible. Nosotros vamos a pelear para que eso ocurra. La próxima elección será en 2 años. No se va a cruzar con las elecciones generales, no se va a cruzar con otra elección. Va a ser muy sencillo tener el voto electrónico no presencial. Pero lo que quiero decirles fundamentalmente es que tenemos que llevar al colegio del siglo XIX al siglo XXI. Ya basta de vivir en la época de la carreta. Gracias, doctor Abanto. Quinta y última pregunta. Ingrid Arias, registro CAL 102.014. ¿Qué medidas concretas implementará su gestión para mejorar las oportunidades laborales de los abogados con poca experiencia en el ejercicio de la profesión o que se incorporan tardíamente al ejercicio de la abogacía? Doctor Abanto, tiene el uso de la palabra. Tal vez es la pregunta más interesante que se puede haber hecho en el curso de este debate. Nosotros tenemos 3 propuestas muy claras. El Centro de Altos Estudios Jurídicos, incluyendo su Escuela de Litigio Oral. En segundo lugar, el programa Mi Estudio. Todos los que hemos abierto un estudio, todos los que hemos constituido nuestro estudio, hemos enfrentado el primer gran problema. ¿Cómo hacemos para que no cierre? ¿Cómo hacemos para que funcione? Y vamos descubriendo que existen cosas como el punto de equilibrio, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, y existen presupuestos y necesidades que hay que atender, el pago de la planilla de nuestros colaboradores, el propio pago a nosotros mismos. Eso nosotros hemos tenido que aprenderlo a tumbos. Hay un programa que hemos creado que se llama el programa Mi Estudio para los más jóvenes abogados, a los que se les va a preparar para que entiendan cuáles son los desafíos, porque les informo, los estudios jurídicos cierran entre los 2 y 5 años de su apertura, porque le falta capacidad de gerencia al abogado que no nos la dan, el colegio la tiene que dar. Y por otro lado, hemos creado también el programa Tu Mentor,
para que puedas consultarle. Imagínense, yo estoy seguro que la doctora Espinosa, con la gran experiencia que tiene, no se negaría a participar del programa Tu Mentor y que un joven abogado le consulte algún tema de los que son de su especialidad, o lo haga Domingo García Belaúnde, lo haga Arsenio Orel, lo haga Francisco Eguiguren, que un joven, imagínense lo que hubiera sido para nosotros tener esa guía en su momento. Hoy no necesitamos molestarlo por el teléfono, le podemos preguntar por el WhatsApp. Y por lo tanto, la preparación para los chicos es una muy sencilla. Hay quienes creen en las bolsas de trabajo, pero la experiencia nos enseña a los abogados que la generación de empleo es autogeneración. Es autogeneración. Y hay que prepararlos para que tengan éxito, porque no hay que negarle el derecho al éxito a nadie. Todos tienen derecho a tener éxito en el ejercicio de la profesión. Muchas gracias. Gracias, doctor Abante. Doctor Espinosa, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Un joven abogado que termina, que se gradúa y que luego se colegia en este recinto, lo primero que tiene en la mano, nada más, es su carnet. No tiene estudio, no tiene colaboradores, no tiene ni siquiera una pequeña empresita no tiene un espacio. Nosotros lo que hemos ideado con esa realidad cruda para los más jóvenes es un programa de capacitación y entrenamiento. ¿En qué sentido? Capacitación dependiendo de la especialidad que desea abrazar o que ya haya abrazado, que haya optado ese joven colega para que se capacite convenientemente, porque ese es el punto de partida, que esté bien preparado. A la par con el entrenamiento, para que pueda de pronto unirse con otros colegas jóvenes para que se pueda formar un pequeño estudio y puedan ellos ayudarse mutuamente para que tengan un espacio. Ahora, no todos van a tener esa posibilidad. Alternativamente, como una opción y a través de convenios oportunos con entidades públicas, porque sí hay lugares, ministerios, Ministerio de Justicia, necesitan abogados de defensa pública, carecen de abogado de defensa pública. Nosotros vamos a plantear un convenio con ellos, por lo menos, y con otras entidades también, para que hayan bolsas de trabajo, no solo para los jóvenes, que bien lo necesitan, también para las personas mayores que de pronto no necesariamente han despegado en la carrera de litigio, porque es una faceta de la profesión muy dura, muy sacrificada, muy competitiva. Por eso nosotros hemos juntado esas dos opciones de los abogados jóvenes para que ayudarles a que cómo deben tramitar su recibo por honorarios profesionales, cómo pensar en un pequeño bufete, junto con otros abogados que pueden irse ayudando de diferentes especialidades. Eso libremente y, por supuesto, sumado al voluntariado de lo que mencioné, por favor, pero… Continúe, doctora, continúe. Señores, termino la idea. Sumado al voluntariado de las personas mayores que van a poder también estar atentas al llamado de nosotros para que les puedan orientar y pasar a ellos sus experiencias respecto a cómo pueden lograr éxito en la profesión. Muchas gracias. Gracias. Bueno, por favor, respeto a la sala, por favor, doctores. Ya vamos a concluir con el debate. Bueno, el Comité Electoral agradece a ambos candidatos, a la doctora Delia Espinosa Valenzuela con el número 3 y al doctor Humberto Abanto Verástegui con el número 11. Hemos podido escuchar atentamente a sus planes de gestión, sus propuestas e ideas, y hemos podido llevar adelante este debate dentro de un clima de respeto, tolerancia y convivencia democrática. Gracias a todos ustedes por habernos seguido y apoyado en este acto formal. Gracias.